Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los espectadores. El de horario que elijas y en el que estés. Hoy vamos a hablar con Raquel. Es una soñadora lúcida y nos va a hablar sobre su proyecto, el que está ahora mismo, pero vamos a retrotraernos a los empieces, a sus empieces de su trayectoria vital como soñadora lúcida y experta en estos temas. Hola Raquel, cuéntanos un poco. Hola Fernando, bueno, pues en primer lugar agradecerte el poder hacer esta sesión contigo y poder hablar de este proyecto también que me apasiona desde hace mucho tiempo. Me comentas un poco cuándo empezó. Todo esto empieza Sí. desde que soy pequeña y ni siquiera sé que lo que estoy teniendo es un sueño lúcido. Todo esto lo voy averiguando después porque, claro, cuando yo era pequeña tampoco se hablaba, ¿no?, de estos temas, no era como tan común como ahora, ¿no?, que se habla mucho. De pequeña normalmente se me activaba cuando tenía una pesadilla. De algún modo, el hecho de tener una pesadilla me hacía tener, ¿no?, darme cuenta de que eso era un sueño lúcido, ¿no? Quizás el temor que tenía, ¿no?, en ese momento me activaba, ¿no?, algún tipo de barrera y decir, bueno, tranquila, es un sueño, no pasa nada, ¿no? Y yo recuerdo de pequeña que, o sea, lo vivía como con más naturalidad. Tampoco hacía tantas cosas como ahora, porque, a ver, como era una niña, yo lo que quería era jugar, básicamente, estar con mis padres, entonces normalmente con una mano hacía así, borraba el escenario de esa pesadilla y creaba mi propio escenario en donde yo quería soñar. Una vez que creaba el escenario donde yo quería soñar, que por lo general se componía de estar con mis padres, estar con mis hermanos y estar jugando, ¿no? Casi siempre era porque era algo que me apetecía hacer. En ese momento yo ya me metía dentro de ese sueño y ya dejaba de tener lucidez de manera voluntaria porque quería soñar con eso, ¿no? Y eso es un poco lo que yo indicaba cuando era pequeña. Así un poco ¿Pudiste, todo arranca por ahí. pudiste comentárselo a tus padres, lo que ocurría en los sueños, que te dabas cuenta de que era un sueño, No, la verdad o que te no. lo guardabas? No, no, porque no lo, o sea, no le daba mayor importancia realmente. O sea, la importancia se la estoy dando ahora de lo que hacía de Ujú. pequeña, ¿no? Era, sí me gustaban mucho los sueños, pero no era un tema del que se hablara. O sea, realmente no me parecía algo de, oye, he tenido un sueño lúcido, porque ni siquiera sabía que se llamaba así, ¿no? Y tampoco sabía muy bien qué es lo que me sucedía por las noches. Sabía que tenía esta facilidad cuando tenía una pesadilla, ¿vale? Normalmente cuando estaba en un sueño normal, pues seguía mi transcurso de sueño y listo. Pero ya digo que esto cuando tenía pesadillas que me daban muchísimo miedo, ahí ya se me activaba algo y bueno, quitaba esto y ya está. Pero no, no era un Eh, tema de conversación. El punto que has comentado de que borrabas el escenario y creabas un entorno nuevo con Mm. personajes, tu familia, ¿no? Exacto, Em, sí, era mi familia, sí, mis padres y mis hermanos, mm, Ujú. por lo Pero general. dentro del sueño, ¿ellos interactuaban contigo o...? Sí, sí, sí. A ver, al principio cuando yo los creaba, no, es como cuando tú creas una historia. Los Ujú. creas y una vez que ya es como una película, ¿no? Le das ahí a la start, a que todo comience, ahí empieza a rodar, ¿no?, la película y empieza a cada uno, cada personaje, a tener vida y a interactuar. Entonces ahí es donde yo ya me metía a trabajar, a soñar, vaya. Mm. Ujú. ¿Y cuándo te empezaste a dar cuenta de que eran sueños lúcidos? Eso, bueno, mucho más tarde, eso ya de adulta, vaya, cuando ya me empecé Ujú, a meter en todo este tema y me enteré en Francia, porque he pasado bastante tiempo en Francia viviendo y una familia inglesa con la que estuve me dio una revista para leer, porque justo esa noche tuve un sueño lúcido que fue tremendo, me encantó. Yo creo que de las primeras cosas que uno hace cuando se tiene lucidez es echarse a volar, porque es de lo más maravilloso del mundo, ¿no? Porque te libera totalmente, es algo que aquí no podemos hacer y sin embargo, allí, como se te caen muchas ataduras que tenemos aquí, obligatoriamente en este mundo plano físico, una vez que te sientes libre empiezas a volar, a hacer miles de cosas. Entonces, esta familia me dio una revista y justamente la revista ponía Lucid Dreams, o sea, que venía en inglés. Y yo lo empecé a leer y dije, o sea, esto es lo que me pasa a mí, o sea, esto se llama sueño lúcido, qué increíble, ¿no? Y a partir de ahí ya empecé a interesarme y a meterme más a fondo, a investigar todo esto de los sueños, ¿no? Y profundizar, vamos, en esta investigación. Mm. ¿Qué pasos diste? ¿Te vino la revista, te dio ideas para hacer algún proyecto, algún estudio sobre ti misma y tus sueños? Bueno, lo primero al menos es ponerle nombre a lo que me pasaba, ¿no? Yo creo que Ujú, eso fue el inicio, el saber que lo que me pasaba tenía nombre, lo que era y que no solamente me pasaba a mí, sino que le pasaba a más gente como para, claro, haber escrito ese artículo, ¿no?
Y sí, a raíz de ahí sí, bueno, un poco quise experimentar, intentar entrar de manera, bueno, voluntaria, no siempre lo conseguía, pero bueno, entrar en la lucidez y experimentar ese entorno que había ahí. Es decir, qué cosas se pueden llegar a hacer, porque claro, he conseguido volar, pero qué más cosas podría llegar a hacer, ¿no? Y a raíz de ahí, bueno, pues empezó un poco la investigación. Me metí muy a fondo el tema del mundo de la sanación, porque claro, estuve mucho tiempo enferma y entonces quizás de lo que más primer puse ahí el foco fue en cómo se podría ver todo el tema de la medicina, de la sanación, de las enfermedades, de la salud dentro del mundo onírico, ¿no? Empecé a ir incluso con doctores, como si fuera un ambulatorio o un hospital, a preguntar a médicos a ver qué me decían, ¿no? Todo esto siendo lúcida y con la curiosidad que me daba decir, bueno, ¿y qué me va a decir, no, esta gente? Dentro Pero de mi sueño. lo que hacías es meterte en el sueño, se desarrollaba el sueño Sí, y en el sueño aleatoriamente aparecía, te dabas cuenta y te ibas al hospital, o cómo era, o exacto. ya estabas en el hospital. No, 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 nunca estaba en el hospital. Nunca, o sea, en mi sueño no se desarrollaba en un hospital. Yo estaba, bueno, pues una de las veces, estaba Mm, en mi casa por lo general, muchos de los sueños van casi siempre al pasado, mm. a nivel de casa, porque yo no he tenido una casa de manera estable a lo largo de mi vida. Entonces, yo creo que por ese motivo es muy difícil que sueñe yo, por ejemplo, con la casa en la que estoy, porque voy cambiando cada año, entonces no es nada estable en mi vida. Lo único que fue estable fue en mi infancia la casa que estaba con mis padres y luego al final con mi Mm. madre. Quizás por eso mi sueño siempre cuando habla de una casa o de un sitio donde estar se tira al pasado, porque es lo único estable que tuve en mi vida. Y entonces arranca un poco por ahí, pero da igual el escenario. Entonces, desde donde esté, yo salgo de la casa o de donde esté y voy hacia Mm. el lugar donde desde ese punto podría llegar algún, o si no pregunto, oye, necesito, pregunto a los personajes de mi sueño también, muchas veces, ¿dónde están las cosas? Ellos me orientan bastante, ¿no? Mm. Y claro, al final yo creo, sí, sí. ¿Son conscientes los personajes cuando tú entras en el sueño y tienes lucidez? ¿Son personajes que tienen coherencia? Muchos de ellos sí, algunos sí me han llegado a sorprender bastante, no todos. Algunos son como, o sea, yo diría que más o menos al igual que aquí en la vida o al igual que me puede pasar a mí, que depende de la época que me pilles, en el momento pues puedo tener más o menos lucidez, ¿no? Hay muchos que son, que digo yo, como marionetas, como autómatas, o sea, son personajes que digo yo de bulto que les preguntas y no te aportan nada porque estos van a su historia y no saben nada, es como algo raro. Pero hay otros personajes que para mí no son como marionetas ni autómatas, sino que sí que tienen una especie de vida propia, ¿no? Al igual que tú, al igual que yo, y tienen cierta lucidez. Y ese tipo de personajes son los que más me han ido aportando a lo largo de los años. Ha habido muchos, muchos tipos de personajes de ese estilo, con bastante lucidez, incluso más que yo, diría. Algunos de ellos bastante más que yo. Yo tengo la teoría de que puede ser una dimensión, como en el astral dimensiones, una dimensión donde todos, digamos, llegamos flotando, en el sueño salimos, flotamos y llegamos a esa dimensión y ahí empezamos a reconstruir nuestro propio bagaje. Es Ujú. una teoría nada más. Habría que profundizar en verlo. Respecto a elegir el entorno, se utiliza mucho, bueno, se utiliza, no sé si te funciona o funciona realmente la incubación de sueños. Eh, Te voy a decir en el momento en que a mí me funciona. Ujú. Me funciona, por ejemplo, yo lo utilizo únicamente cuando estoy en un sueño lúcido y, y vuelvo otra vez a mi cuerpo, pero quiero volver a ese sueño lúcido porque he vuelto antes de tiempo, ¿vale? Porque de alguna manera se me fue acabando la energía. Entonces, en ese momento, si yo incubo el sueño, estando desde aquí, es muy probable que continúe el sueño lúcido. No me pasa siempre, pero hay muchas probabilidades de que en ese estado, porque todavía no estoy despierta del todo, soy consciente de que he vuelto a mi cuerpo, pero no abro los ojos. Sigo con los ojos cerrados y ahí incubo el sueño. O sea, vuelvo a tener todo tipo de, o sea, en mi mente, de visualizar dónde estoy, en qué momento, ¿no? Me encuentro, con quién estoy hablando, y a partir de ahí, simplemente de tratar de visualizarlo, incubando ese sueño, es muy probable que al ya quedarme dormida del todo, entre otra vez. Bueno, nos hemos soltado en la definición de incubación de sueño. ¿Cómo lo haces? ¿O qué es para ti? Sí, bueno, para mí, bueno, incubar un sueño al final simplemente es visualizarlo en tu mente,
Visualizar en tu mente el escenario que quieres, dónde quieres ir, los personajes, con el mayor detalle posible. Entonces, eso sería como preparar el terreno. Ya, voy a preparar el terreno de donde quiero estar y a partir de ahí, como ya lo tienes en tu mente, ya lo tienes visualizado en tu mente, es muy probable que vayas ahí porque es lo que has estado trabajando los últimos minutos antes de caer dormido o dormida. ¿Tú crees que es costoso? ¿Cuánto a alguien que empieza, qué le recomendarías? ¿La incubación en sueño? Eh, ¿Tener un sueño reparador, digamos, que estés bien, entrar en el sueño no cansado? ¿Qué aconsejarías a alguien que A empieza? ver, depende de las personas, porque al igual que a mí se me ha facilitado de alguna manera también el hecho de entrar más o menos frecuente al sueño lúcido, habrá personas que entran con mucha más frecuencia que yo y habrá personas que les cueste más. Entonces hay que tener en cuenta que también va mucho dependiendo de la persona, ¿vale? De la persona y me imagino que de su camino de vida o de la intención que le ponga. Entonces, al principio, para una persona que entre, yo diría que pruebe todo. Es decir, porque al final la saturación de estímulos relacionado con el sueño lúcido tiene más probabilidades de que al final se dé cuenta de que está en un sueño. Entonces, cuando saturas todos los estímulos, que pueden ser desde, cuando estamos hablando, por ejemplo, de auditivos, pues hay sonidos binaurales, por ejemplo, que puedes escuchar específicos de sueños lúcidos que los puedes encontrar gratuitamente en YouTube. Pones sonidos binaurales y te empiezas a escuchar. A nivel visual, pues hay un montón de documentales que puedes ver también relacionados con sueños lúcidos, libros que también te recomendaría leer, todo lo relacionado, es decir, que intentes saturar todos tus estímulos visuales, auditivos, todo lo que tengas a tu mano para que al final, cuando entres en el sueño, como ha sido una saturación de estímulos relacionado con el sueño lúcido, tienes mucha más probabilidad de que tu sueño, en algún punto, te des cuenta de que estés soñando o que alguien te diga, oye, ¿qué has soñado? O es un sueño, o lo que fuera, ¿no? Porque has saturado tu mente de sueño de ese tema. Entonces, al final es También muy probable que entres ahí. comentaste, hemos comentado anteriormente que a lo mejor un diario de sueños vendría muy bien. Perfecto. Sí, sí, una de las cosas que recomiendo primero es, si tú no recuerdas tus sueños, ese sería el primer paso. El primer paso es tratar bueno, de recordar qué es lo que uno sueña, que sueña mucho, o sea, hay muchos sueños por la noche, hay como 4 o 5 sueños o más, ¿no? Puedes llegar a tener. Pero bueno, con que recuerdes uno, vale, ¿no? Y lo primero efectivamente es, para poder recordar, es poder potenciar la memoria onírica. ¿Cómo se potencia esa memoria? Con un sueño, un diario. El diario puede ser escrito, que es lo que hago yo. A mí me gusta por escrito, que es, por ejemplo, tener un diario bonito, ¿vale? Que me enseño uno, ¿vale? De los que ¿Lo tengo tienes varios. por ahí? Sí, sí, sí. Este es uno de ellos, ¿vale? Yo lo tengo todo por escrito. Todos mis sueños están por escrito. Porque a mí me gusta escribirlo, que lo tienes que hacer además justo cuando te levantas, porque si no, a medida que va avanzando el día, se te va diluyendo y se te va perdiendo, ¿no? Entonces, nada más despertarte, yo diría que nada más despertarte, lo primero es intenta no abrir los ojos, yo creo que ese sería el primer paso, y en cuanto eres consciente de que has vuelto del sueño, en ese momento intenta tirar del hilo de a ver qué recuerdas. Entonces, una vez que empiezas a recordar ya algo, ya sí, abres los ojos y empiezas a apuntar. A medida que vas apuntando, aunque al principio parezca que recuerdas poco, según vayas tú escribiendo, en ese momento es muy probable que, como si fuera una cadena, ¿no? Tiras de un eslabón y luego tiene otro, y vas recordando cada vez más. Hay muchos sistemas también a nivel digital para poder hacerlo online o puedes hacerlo por audio. Pero bueno, yo lo que recomiendo es hacerlo para empezar por escrito, porque de alguna manera el tener ese tiempo para pensar y reflexionar, para que te lleve un eslabón con el otro, lo que te es más fácil es escribir, ¿vale? Más que, por ejemplo, hacer un audio. Porque en un audio, como estamos haciendo ahora, no da mucho pie a parar y reflexionar y pensar. Sin embargo, para escribir sí, puedes tomarte tu tiempo. Hay sueños que se enlazan unos con otros. ¿Te ha pasado de enlazar un sueño de hace una semana con uno que tuviste ayer? Hay sueños, sí, bueno, hace tiempo tuve lo que sería un sueño que era como vivir otra vida diferente y claro, lo fui teniendo como por episodios, es como si estuvieras viendo una serie de Netflix igual. Entonces, cada episodio, cada capítulo era un sueño y la historia continúa, ¿no?
Entonces eso yo creo que fue como lo más sorprendente, ¿no? Relacionado con lo que me estás diciendo, ¿no? De la concatenación de sueños, porque volvía otra vez a esa vida, ¿no? Era una vida en la que yo tenía un hijo y era todo transcurría desde que me quedaba embarazada, daba luz, pero con una realidad increíble. Yo aquí no tengo hijos, o sea, es que no sé cuál es la sensación de parir un hijo, porque no he tenido hijos. Y sin embargo, en el sueño lo viví de una manera súper realista, ¿no? De hecho, yo me despertaba y iba a ver a mi hijo hasta que por fin caía en cuenta de, no, si yo no tengo hijos, esto es un sueño, ¿no? Así, ¿no? Con esa realidad. Entonces, ese sí ¿Qué, se me fue concatenando hasta que el hijo ya fue mayor y todo. ¿Qué Eso creo que mensajes es sacas lo más de fascinante. eso? ¿Qué mensajes sacas? Mensaje. Sí, y todo sueño tiene un mensaje. De este último. A ver, Mm, realmente yo quizás diría que dentro del mundo de los sueños, mm, uno de los mensajes para mí importantes es que hay mucho más allá que lo que vemos aquí en la realidad física. mm, Eh, no sé si esto puede ser otro tipo de vida, vida simultánea, porque al final hay muchas incógnitas, ¿no? Hay muchas mm. respuestas que seguramente queden sin responder y me vaya y me muera y no sepa dar la respuesta todavía, ¿no? A muchas incertidumbres que hay, es decir, que certezas tampoco tengo todas, ¿no? Y entonces, bueno, de ahí, por ejemplo, seguramente es una información que yo tengo que tener, porque en algún momento dado esa información a mí me va a servir. Yo creo que Mm, eso sucede con este sueño concatenado, por ejemplo, donde yo tenía este hijo, porque por alguna razón ese sueño a mí me va a aportar algo, ¿no? Me va a aportar mm, o en esta vida yo necesito tener esa información de este hijo, de lo que me pasó o lo que fuera, ¿no? mm. Y con el resto de sueños, aunque no tengas lucidez, yo creo que sucede un poco igual. La información que te viene es porque tú en ese momento necesitas tener esa información, ya sea porque a nivel emocional no has digerido algo y entonces te vienen en pesadilla o por lo que fuera, ¿no? Mm. Entonces al final Habla- los sueños, sí, hay un Ujú. poco que interpretarlos en función del momento que estás viviendo y que en algún momento te va a aportar una clave para algo. ¿Qué son las pesadillas para ti? Cuando entras en una pesadilla, Sí, que aparte de borrarla, eh, tiene algo que decirte en ese momento. claro, a ver, al igual que el resto de sueños, las pesadillas al final es digamos, un tránsito que no has logrado a nivel emocional y que por lo tanto es como tratar de digerir una situación que a nivel emocional sigue ahí dando vueltas, ¿no? Yo lo explico un poco como cuando una comida te sienta mal. Cuando una comida te sienta mal, está el estómago ahí dando vueltas, ¿verdad? Estás incómodo y el estómago está dando vueltas. La pesadilla yo creo que sería una comida que te ha sentado mal. ¿Y la comida cuál es? Es una situación emocional, por lo general. Ujú, Una situación emocional que es lo que cuesta un poco más de digerir, porque en esta sociedad tampoco se ha explicado muy bien, ¿no? Desde pequeños no nos han enseñado a gestionar nuestras emociones. Entonces, este proceso se empieza a hacer ahora, con un montón de cursos, de talleres, y bueno, ya te enseñan un montón de cosas, pero bueno, ujú. aún así hay situaciones que son difíciles de llevar y eso al final se puede traducir en una pesadilla que el personaje puede ser que te esté, pues a lo mejor la ansiedad que tienes o el miedo a lo que fuera, ¿no? Y todo eso el sueño lo traduce a nivel de símbolos, que puede ser, pues eso, normalmente, por ejemplo, el agua está relacionado con el tema emocional, entonces puedes ver un tsunami, ¿no? Y porque a nivel emocional estés llevando una crisis, entonces puedes vivir perfectamente un tsunami, ¿no? De que te arrasa todo y es una pesadilla, ¿no? Para lo vives muy mal y en realidad es una situación que estás viviendo en el día a día, que hay que gestionar. Mucha gente se coge un libro de diccionario de sueños. ¿Nos Ujú. podemos fiar de eso? A ver, yo diría que Del a significado. nivel, sí, yo diría que sí, a ver, a nivel que está bien al menos como curiosidad de verlo, yo lo suelo ver para determinados elementos, porque a nivel cultural, si formamos parte, pues no es lo mismo una persona que esté en un continente que nada tiene que ver, ¿vale? De Asia o de América o de África o a nosotros que estamos dentro de esta parte de Europa, claro, a nivel cultural nos une algo. Entonces, el diccionario de sueños tiene que ser conforme a tu cultura, porque no es lo mismo soñar, por ejemplo, con agua dentro del mundo, nosotros que estamos europeos, que sueñen en África con el agua, pues que nada tiene que ver, porque le darán un simbolismo diferente. Ujú. Entonces, el diccionario de sueños tiene que ser, es como un compendio en donde sea, a nivel cultural, bueno, pues se ha decidido entre todos que pues el agua significa pues esto, ¿no? O este otro símbolo, pues esto otro.
Luego, una vez que esto has visto un poco qué significa, ya tendrías tú que investigar en tu caso concreto, además, qué significa ese símbolo para ti. Es decir, que yo diría que es muy importante las dos cosas. A nivel cultural, qué es lo que se dice, porque te va a dar pistas, obviamente, y luego a nivel individual, que es lo más importante, ese símbolo en concreto, eso que ha sucedido, cómo tú lo interpretas, ¿no? Al igual que tú me has dicho, cómo tú lo interpretas estos sueños concatenados o qué mensaje tiene para ti. Es que eso nos lo tenemos que plantear, porque no es lo mismo que una persona que esté viviendo en la costa que sueñe con el mar a una persona que nunca ha visto el mar y que sueñe de repente con el mar, ¿no? Porque Ujú. tendrá un simbolismo diferente. A nivel de interpretación, cada persona tiene una manera diferente de interpretar y percibir el mundo, que es individual, es de esa persona según su bagaje, sus creencias, etcétera. Entonces, al final, yo creo que todo ayuda para que al final tú digas, bueno, para que te des cuenta de esto en concreto ya sé, significa esto y a mí me aporta esto, o me está queriendo decir este mensaje, este sueño en mi vida. O sea que ambas yo creo que está bien tener en cuenta tanto el diccionario de sueños como la interpretación individual de qué significado tiene para mí ese sueño. Ujú. Dentro de la dimensión de los sueños, podemos contactar y dentro de la mediunidad también, sabemos que los seres desencarnados, o familiares sobre todo y amigos, pueden contactar más fácilmente los sueños, igual que los maestros y guías. ¿Te ha pasado en algunos sueños que has podido contactar o te Sí, han contactado? claro, a ver, recuperando lo último que has dicho de los maestros, es con quien más he hecho más que con gente desencarnada. Con gente desencarnada Mm, también, pero de manera mucho más puntual. mm, Eh, pero sí, los maestros sí. Empecé con un maestro quien ha seguido un poco mis podcasts y mi canal. Lo conoce porque yo le llamo Sócrates. No sé cómo se llama realmente, pero bueno, porque necesitaba ponerle un nombre y él me dijo que el nombre no era importante, pero bueno, yo necesitaba ponerle un nombre y le puse Sócrates. ¿Vale? Porque hablaba más bien poco, era un hombre tibetano. A él siempre le he visto, ha sido él quien ha entrado en mi sueño y a partir de ahí ha arrancado una especie como de enseñanza, ¿no? Que me estaba mm, transmitiendo en ese momento. Entonces, todo lo que es el escenario cambiaba, ¿no? Y fue muy curioso porque he aprendido un montón de cosas con Sócrates. O sea, fue como de mis comienzos, estuvo bastante tiempo conmigo enseñándome, pero ya digo que no era que yo le llamara, no, o sea, es que él venía a mi sueño de vez en cuando. Me enseñaba y mm. cuando terminaba, pues se iba y ya está, ¿no? Y luego, pues me ha parecido más, ¿no? Otra de las mujeres, ya cuando se fue Sócrates, vino una mujer que ella sí me dijo su nombre, aunque le costaba, fue un poco reticente, pero al final me dijo que la podía llamar Amén. Me pareció un nombre rarísimo. Y igual, ¿no? También con ella, por ejemplo, una de las lecciones que me decía, que a mí yo creo que me ha gustado mucho y que tenemos que tener en cuenta, o al menos para plantearse, o sea, se reunía al resto de soñadores que había ahí, de personajes del sueño, y les decía, mirad, a Mai y a mí, ¿vale? Porque a mí me llaman con el nombre de Mai dentro del mundo onírico, las cosas no nos afectan por igual. Y esto le estaba explicando mi maestra, ¿vale? Al resto. Yo simplemente estaba ahí a su lado, que además ella la tenía aquí. Decía, no nos afectan las cosas por igual, y les explicaba, porque la única diferencia entre vosotros, que son los personajes de mi sueño, dice, y nosotras, es que nosotras somos conscientes de que esto es un sueño. Y simplemente por eso, por saber que hay algo más allá, las cosas no nos afectan igual. Entonces ella me decía, por ejemplo, dice, si yo le quemo las manos a Raquel, ella no va a sentir dolor, porque sabe que está en un entorno de sueño y que sus manos físicas están en otro lado. Todo esto se lo explicaba la mujer. Y de hecho me decía, me pedía las manos, ¿no? Y me ponía fuego, que luego además fue un suceso real, ¿no? Que me pasó con unos meses en otra historia, ¿no? Pero yo creo que quizás eso me dio mucho que pensar, porque efectivamente, quizás el hecho de ser consciente de que donde estás es un sueño, te libera de muchas cadenas y te sientes mucho más libre. Quizás eso es lo que más engancha a la gente, porque aquí, de alguna manera, pensamos muchas veces que es lo único que hay. Y entonces, quizás esto, ¿no? La trampa de tener que estar pagando el alquiler, a ver cómo sobrevivo, el trabajo, ¿no? Las responsabilidades, el estar Mm. dentro de un cuerpo físico que enferma, que tiene dolor. Y todo eso pesa mucho ¿no? A mí, ¿no? Como que me pesa mucho el vivir todas estas situaciones que son de más de esta realidad, este cuerpo físico. Pero en el momento que en el otro lado te das cuenta de que todo eso desaparece,
Es decir, no está el dinero, no tienes el cuerpo físico, no enferma, no tienes dolor, no rigen tampoco las mismas leyes, puedes volar, o sea, sientes una libertad que quizás eso es lo que le decía, ¿no? A los personajes de mi sueño. No nos afectan las cosas de la misma manera. Entonces, claro, la historia sería, desde aquí, desde Vigilia, tratar de ver si podemos hacer lo mismo, que no nos afectan las cosas de la misma manera, porque al final esto tampoco es lo último, aunque esté aquí en cuerpo físico, pero quizás esto tampoco sea lo último. Es decir, hay algo mucho más, ¿no? Me parece estupendo. Una cosilla, dentro de ese sueño que me dijiste, Sí. que has explicado, ¿los espectadores podrían ser también soñadores? Es decir, no soñadores todo lúcidos, pero que hubiera traído como ejemplo, como tú, un ejemplo a otros soñadores y eso calara en sus vidas. No sé si he ¿Me entendido entiendes? muy bien la pregunta. Me entiendo. A ver, en ese sueño que has explicado, que tu guía te estaba Sí. diciendo algo que te calaba y estás Sí, diciéndoselo a los espectadores, esos sí. espectadores podrían ser soñadores, aunque no fueran totalmente lúcidos. Ah, Eh, bueno, es lo que veníamos antes. Yo no te lo puedo decir con certeza, no lo sé. Probablemente. Algunos sí, otros no. Yo lo que me he dado Ujú, cuenta de interactuar con los personajes del sueño es lo que estás diciendo. Algunos sí. Yo cuando al principio, que yo creo que todos lo hemos hecho, de tratar de despertar a los, oye, que esto es un sueño, ¿no? Esto yo creo que lo hemos ujú, hecho muchos, que hemos entrado en lucidez, porque nos llama la atención ver, ¿no? el cómo reacciona la otra persona o el tratar de decir, no, no. ¿Sabes? Esto tranquilo, porque este no es lo último que hay, esto es un sueño, ¿no? Estoy en mi sueño, soy consciente de que mi cuerpo físico está en la cama, ¿no? Y una de las veces me pasó en un autobús que vi a un hombre ya bastante mayor, negro, y me decía, bueno, ¿y qué tal si yo también estoy en mi cama durmiendo? O sea, ¿por qué tengo que ser yo un personaje de tu sueño? O sea, entonces eso ya sí, como que me para y dije, pues tienes razón, pues tú también, ¿sabes? Como, porque claro, lo vemos todos de un único punto de vista que es el nuestro, pero en el momento que interactuamos con otros personajes que nos dicen, no, es que hay más puntos de vista, es que puede que yo también sea otro soñador lúcido y que también, ¿no? Que hayamos interactuado en el mismo sueño, porque tengo que ser un ujú, personaje tuyo, ¿no? Y no ser otro más que está igual que tú ujú, y que simplemente interactuamos, ¿no? Entonces, ujú. eso, por ejemplo, también me llamó bastante la atención cuando me dijo esto y me hizo pensar, ¿no? Al final pensamos que todo, ¿no? Gira en torno a nosotros y en el momento en Mm, cuanto nos mm, cambian el punto de vista, al menos nos abre, ¿no? Nos abre a percibir o a interpretar el sueño de una manera diferente. ujú. Vamos al presente. Cuéntame cómo empezaste con tu proyecto de mapa. Ujú. Pues mira, el proyecto de mapa surge a raíz dentro del propio sueño lúcido de un lugar que yo llamo el Palacio Dorado. Si Mm, alguien tiene interés, yo recomiendo que vayan allí, que busquen el Palacio Dorado en sus sueños, porque no es algo mío, privado, o sea, es un ujú, sitio público, ¿vale? Al que uno puede acceder. Yo normalmente lo localizo porque echo vuelo arriba y veo una cúpula dorada. Normalmente está cerca de una ciudad, por eso le he puesto una ciudad. Y entonces eso lo identifico para poder ir allí. Entonces, dentro del Palacio Dorado hay un hombre que se llama Nicodemo. Entonces, interactuando con Nicodemo, hablando con él me propone este reto. Me dice, mira, ¿por qué no en un mapa tienes que explorar lo que tienes y escribirlo en un mapa? Dice, cuando tengas todo explorado, tu recorrido, ¿vale? El territorio, cuando lo hayas explorado, entonces vuelves, ¿vale? Y hablamos, ¿no? Y la verdad me pareció un reto bastante fascinante, algo completamente diferente a lo que venía trabajando hasta ahora, ¿vale? Porque hasta ahora, por lo general, los soñadores lúcidos en donde ponen siempre el foco es en la historia, qué ujú, les sucede, con quién hablan y qué les ha dicho, ¿no? Pero normalmente no se suele poner tanto foco en el territorio, en dónde está, o sea, qué es lo que veo, o sea, en el exterior, ¿no? Y eso me llamó bastante la atención, el tratar de unificar todo, es decir, todo lo que tengo en mi mente dentro o lo que ocurre dentro de los sueños en un único mapa, ¿no? Y eso fue un reto fascinante y dije, bueno, pues lo voy a tomar. Y ahí arranca todo, arranca con Nicodemo. ujú. Hiciste un grupo, ¿no? ¿Había coincidencias en el mapa o cada mapa era diferente? Sí, cada mapa es diferente y necesariamente tiene que ser diferente, porque al final, Ujú, como lo pongo ahí, ese es el mapa de Mai. Entonces, ujú, como mapa de Mai, lo que quiero decir es que es mi propia interpretación, mi propia percepción
y vivencia de los sueños. Cada uno tiene su propia, ¿no? Su propia visión, su propia proyección de los sueños. Habrá cosas como, por ejemplo, el Palacio Dorado, que estoy segura de que más de una persona ha conocido el Palacio Dorado. Hay cosas que son comunes, que no son mías, sino que, bueno, pueden coincidir. Entonces, lo que yo vi con el grupo que hice, que probablemente vuelva a hacer otro más adelante, es que, por un lado, es como fue la evolución, me encantó porque hubo formó un grupo de 4 personas nada más y cada persona se quedó en una etapa del mapa. Entonces, me gustó porque reflejó bien cómo era la evolución. Una persona no consiguió hacer nada del mapa porque era una persona que nunca tenía sueños en exterior, siempre era en interior. Entonces, claro, nunca podía tener la percepción de dónde estaba porque siempre sucedía en un interior, ¿vale? Lo cual, pues bueno, ya dice bastante. Es decir, bueno, tú en algún momento de tus sueños sales fuera a ver dónde estás o qué hay alrededor, ¿no? Y entonces, y luego había otra persona que sí ya bien al exterior, pero le costaba mucho unificar las partes. Tenía una parte aquí, otro sueño allí, le costaba mucho conectar las piezas, ¿no? No veía que tenía conexión. Hasta que Vamos a luego dar ya, unos... sí. Sí, sí, dime, dime. Ah, no, ya digo que ya el último paso es eso, el tratar de todas esas piezas encajarlas en un único mapa como lo que tengo yo detrás. Vamos a dar unos pasos hacia atrás para ver cómo, aparte de esa misión de crear el mapa, mm, contabas, te he oído en audios, que empezaste en un espacio donde había un árbol y a partir de Sí. ahí empezaste a explorar, ¿no? Y a dibujar lo que tienes por detrás. Sí, sí. Al final, para mí ese es como mi ancla, ¿no? Mi Mm, punto de anclaje. Cada persona ve una cosa diferente, ¿vale? Porque según el grupo que yo formé, cada persona su ancla es algo diferente, algo que algo que le ata, ¿no? Ahí, ¿no? Y de alguna manera, yo lo que veía lo que sigo viendo, ¿vale? Es un tronco que está cortado y encima hay un reloj con las agujas, que además las veo en rojo, apuntando en torno a las 3:30, ¿vale? Y entonces, claro, desde ahí es donde empieza todo. Por eso justo viene ahí debajo, ¿no? Esa historia, ¿no? De como que mi proyección mental arranca desde ahí. Y a partir de ahí empiezo a explorar para poder ubicar dónde están las cosas, ¿no? Dentro del mapa, pues más hacia arriba, hacia un lado. A partir de ahí voy avanzando, voy explorando. ujú. ¿Ha sido sueños lúcidos continuos o han habido parones? No, hay muchos parones. Hay muchos parones. Es decir, a veces tengo sueños lúcidos seguidos, pero también tengo muchos parones, ¿no? Puedo tener a lo mejor 2, 3, ¿vale? Como mucho 4 sueños seguidos, lúcidos, pero claro, al final la energía tiene un límite. A no ser que específicamente, ¿no? Seas una persona que esté trabajando exclusivamente en aumentar tu energía, como pueden ser los brujos, ¿no? Los yaques, los chamanes, son personas que efectivamente ellos muy probablemente tengan un nivel de lucidez durante un tiempo muy largo, porque tienen una energía, o lo que llaman también el poder personal, con un nivel de batería muy alto. Nosotros yo creo que la batería que tenemos son como los móviles, cada noche lo tienes que cargar, porque ya solo con la energía que gastas en el día se te agotó, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, Miguel Gasca lo explica bastante bien en su libro. Yo lo asocio al tema del dinero para explicarlo, pero Miguel lo asocia a una parte que es del móvil y lo explica bastante bien, todo el que es el tema de energía y cómo es que unas personas tienen más sueños lúcidos seguidos y otras no, o por qué tienes esos Mm, parones. ¿Vale? Porque al final se te agota la energía. Entonces, ujú. contra más trabajes tu energía, contra más intentes tener ¿no? esa batería que debe del móvil más cargada, mejor, porque vas a durar más en el sueño lúcido. También es verdad que dentro del propio sueño lúcido puedes cargar tu energía, puedes aumentar un poco más, ¿vale? Yo lo he conseguido de diferentes maneras. Que es una de las cosas que uno intenta, ¿no? Que una vez que ya me dio cuenta, el quedarme el máximo tiempo posible, ¿vale? Allí. Sí es verdad que aún así hay un tiempo limitado, porque por más que hagas todas las técnicas que te digo, al final todo llega a su fin, ¿vale? Pero bueno, yo al principio siempre utilizaba mucho hacia esto, ¿vale? Es decir, las manos es algo que siempre tenemos a mano. Entonces, yo el frotarme las manos o tocarme, ¿no? Palparme, tocar mi cabeza, porque el hecho de dar realidad en mi cabeza al cuerpo físico allí te
te da energía. Es decir, no, es que mi cuerpo no está en la cama, tienes que decir, mi cuerpo está aquí. Soy consciente de que esto es un sueño, pero estoy aquí, ¿no? De alguna manera. Eso, por ejemplo, lo hago mucho. El dar, por ejemplo, si te tiras hacia atrás o dar vueltas, también ayuda. Una de las cosas que me ayudan mucho últimamente es hacer algo como en detalle. Por ejemplo, me imaginaba que tenía una camisa, el abrocharme un botón de la camisa. Es algo muy concreto donde tengo que focalizar mucha atención, algo muy rápido, porque tampoco se trata de tirarte mucho tiempo ahí, ¿vale? Pero eso, por ejemplo, lo último que hice también, que me ayudó también bastante, se veía los caramelos Sugus, hay una bolsa de caramelos Sugus, y era desenvolver el papel para abrir lo del caramelo. Es decir, son acciones que son muy cortitas, pero donde uno tiene que concentrarse mucho a nivel de manual y visual en el objeto para pues, abrir el envoltorio, o sea, algo muy cortito. A mí eso me da mucho más lucidez, de alguna manera me carga, quizás por el tema de la concentración, ¿vale? O de estar ahí como muy presente en lo que estoy haciendo. Es decir, hay muchas técnicas, ¿vale? Luego hay otra que yo no recomiendo, que si se da, pues se da, ¿no? Que es, ahí, por ejemplo, sí que noté una carga muy fuerte de energía, es cuando estás en lucha con otra persona. Yo no soy nada conflictiva y yo no entro nunca en guerra, ¿vale? A no ser que me provoquen y que no me quede otra, ¿vale? Que fue el caso. Entonces, por ejemplo, si se presentaba como si fuera este personaje un monje, ¿no? Un monje así tibetano, ¿no? Pero veías que en el fondo no era, ¿no? O sea, es como una máscara que se había puesto. Y entonces se puso detrás mío, de alguna manera, no sé por qué, tratan siempre de cogerme la energía por detrás, como entre los omóplatos. Y en ese momento, cuando yo ya noté que me iba a coger, ¿no? Como absorber un poco más de energía, me di la vuelta, ¿no? Y le abracé. Y de alguna manera, sin ser muy consciente de ello, pero yo le absorbía la energía. Luego le vi como totalmente demacrado, tal, ¿no? Y eso a mí, por ejemplo, me dio muchísima lucidez más que nunca, porque le absorbí la energía a otra persona, a otro ser, lo que fuera. Eso sí, pero bueno, tienes que entrar en conflicto y en batalla, cosa que no, yo ahí no entro. O sea, si se me da, No, pues bueno, pero yo no entro ahí. Pero no también recomendamos eso. existe esa situación, Sí. ¿sabes? Y puedes coger, porque claro, la energía que coges ya no es tuya de tratar de subir, sino que le robas la energía a otra persona, a otro ser, Sí, ¿no? en el astral ocurre mucho, mucho, mucho. Claro, claro, por eso digo, yo lo hago siempre y cuando a mí me vayan a atacar. Entonces, claro, a mí si me van a atacar, me defiendo, pero no es porque vaya yo a atacar a nadie, a recuperar yo energía, no, eso no lo he hecho nunca, jamás, ¿vale? No, no creo además que sea justo. A ver, si me vienen a Claro. atacar, pues obviamente me defiendo, ¿no? Y a lo mejor, pues me robas tu energía o te la robo yo a ti. Pero bueno, hay que entrar en Sí. batalla. Siguiendo con el mapa, ¿qué encontraste en el mapa aparte de escenarios? Había personajes, ¿no? Sí, hay todo tipo de personajes, de animales, bueno, incluso, bueno, hay de todo, ¿no? Al final son, ¿qué digo yo? Son como recursos que están a tu disposición para poder, de alguna manera, enriquecerte o que te proporcionen cierta información que tú necesitas en un momento determinado, ¿vale? O sea que, bueno, por detrás hay de todo, o sea, lugares, sobre todo lugares, que es un poco por eso que trato de hacerlo del mapa, en donde sitios a los que puedes ir, zona de la montaña, incluso dentro del propio sueño, donde puedo meditar. Por lo general, la zona de las montañas me encanta y es un sitio donde hay tipo un templo y, ¿vale? Está ahí hay un monje también con el que puedo hablar. O sea, al final, todo tu propio mapa es un propio mapa tuyo mental que tienes a tu disposición con otra realidad diferente en donde puedes acceder cada vez que quieras para poder, bueno, pues de todo lo que se te ocurra, o sea, incluso desde divertirte, ¿no? Y relajarte o, ¿no? No tiene por qué ser siempre, ¿no? Algo como tan, como de aprendizaje, al final es aprendizaje todo, Ujú. pero bueno. Una pregunta. ¿Ahí en tu mapa te has hecho alguna casa? O algo que tú has dicho, me gustaría poner en este mapa algo mío. Lo único que hay es una tienda de campaña. Ajá. Porque Desmontable, ¿no? tengo una tienda de campaña. ¿Por qué? Porque al final, claro, la casa de cada uno va a reflejar Ujú, mucho también el cómo se visualiza la casa aquí, muchas ujú, veces, o el deseo que tiene de casa. No sé, yo en mi casa, ¿por qué tengo una tienda de campaña? Porque, como he dicho antes, yo no me identifico con ninguna casa porque no tengo casa. O sea, yo he cambiado 80 veces de casa. Entonces, no me identifico. O sea, yo no puedo poner una casa ahí cuando no lo visualizo.
Si al día de mañana, pues, bueno, tengo ingresos suficientes como para tener una casa mía en propiedad, pues igual eso cambia. Pero hoy por hoy, ¿qué es lo que tengo? No es que viva en una tienda de campaña, pero es como yo me visualizo aquí en esta realidad. O sea, tienda de campaña que hoy vivo aquí, mañana vivo allí. O sea, es que esa es mi vida, aquí en Vigilia. Y al final, lo que vives en Vigilia, mucho se traduce ahí. O sea, gran parte de lo que hay ahí es de cada uno. Entonces, ¿qué es lo que tengo ahí? Una tienda de campaña. No tengo, no tengo nada más. De momento es lo que hay. Que por otro lado me parece bien porque tampoco me ata, ¿no? Me ata que quizás por eso, es decir, al final es una decisión, ¿no? El estar moviéndome tanto, ¿no? A mí yo me considero como una exploradora, entonces al final me gusta explorar, yo quizás he venido por eso, ¿no? Uno de los motivos, ¿no? Entre otros, de venir aquí, quizás, a esta vida, es seguir explorando y moverme y viajar, y he viajado a un montón de sitios, y lo más cómodo para mí, y que me ata menos, es tener una tienda de campaña, como aparece ahí, que es, obviamente, ¿no? Un símbolo. Me has explorado todo, ¿no? Me queda, Tienes ahí como una especie de nave espacial o helicóptero, ¿no? Me dijiste que podías ver es desde una, arriba todo. sí, es una nave que, bueno, Ujú, luego le he puesto unas cadenas porque es lo que he visualizado después. Quizás es lo más importante de todo el mapa, esto, porque ujú, además es lo primero que sale, es lo que se visualiza. Al final, el objetivo de esta nave es, ¿cuál es la nave? La nave es mental, es decir, ¿cuál es tu nave? La nave es de cada uno. Es decir, ujú. ¿con qué viajas tú a los sueños lúcidos? Esa es tu nave, ¿no? Entonces yo lo he representado con ese simbolismo de la nave, porque así lo vi, además, de hecho, en el sueño. Lo vi tal cual y que tenía que dibujarlo tal cual. Porque esa nave, es decir, es a nivel mental. En el momento que cierras los ojos, ahí tienes tu nave, ¿no? Y tu nave Ujú. siempre va a ser mental. Con esa nave tú ya puedes moverte. O sea, no es que sea una nave física, es decir, que tú eres tu propia nave para poder moverte, ¿no? Dentro de tu propio espacio. Y obviamente todo arranca por ahí, porque obviamente necesitas de tu mente para poder hacer todos estos viajes. O sea, esa sería Y la te- nave. Yo creo que es lo más importante, que es lo que tenemos cada uno de serie para poder viajar. desde la nave has podido ver desde arriba todo el mapa. ¿Te queda territorio por descubrir? Sí, me queda muy poquito, me queda muy poquito por descubrir. Me queda un poco los bordes, que ya avancé desde la última vez, un poquito más. Me queda muy poquito. Todavía no está del todo terminado, pero está al 95% terminado. Y luego también es esa otra cosa, que yo no sé cuánto voy a tardar ese 5%, cuánto voy a tardar. Porque hay veces que voy muy rápido, avanzo y exploro muy rápido, y otras veces me atasco. Y por más que me ponga, no veo nada y no visualizo nada, y estoy en negro. Entonces, claro, Ah, un apunte. sí. No sé si es terraplenista, ¿es plana o es circular? No, en mi Cuando tú caso es estés plano. desde No, no arriba, es es plano. plana. Es Ujú, plano, sí, 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 es plano, es plano. No es circular. No es circular. ujú, Subes hasta arriba y es todo plano. No es. O sea, la historia de la esfera y tal. A mí, ujú. esa teoría, mira, soy profe, pero esa teoría tiene muchas aguas. Ya, Hay ya, ya, ya. muchas No, cosas ahí decían que no en el me sueño, en cuadran. el sueño. Simplemente, no cuadran, ¿no? Ya, yo, A mí no a mí me cuadran. tampoco. A ver, entonces, que soy terraplanista. Bueno, hay cosas que, por ejemplo, me cuadran más en el terraplanismo que sea una esfera. Ujú. La certeza todavía no la tenemos, entonces, pues no lo sé, pero lo mío es plano, o sea, en mi cabeza Perfecto. no está el estar, ¿no? Moviéndome en un círculo, porque no me encaja, o sea, dentro de mi mente no tiene eso sentido. Otra cosa Mm, es que efectivamente en su conjunto sea una esfera, eso sí me lo creo. Es decir, pero no significa que estemos como, o sea, o en mi mente, ¿no? Cuando lo visualizo, porque ujú, efectivamente al final yo creo que además la figura geométrica, digamos, que como que concentra mejor la energía es la esfera, ¿no? ujú, Y entonces yo creo que al final, al igual que los planetas, hasta la Luna, bueno, una cosa es que pueda tener efectivamente como forma de toroide o forma, ¿no? más circular, pero no significa que todo esté de esa misma manera, ¿no? O sea, yo creo que es ujú, una historia de percepción, ¿no? Como que la percepción ujú. quizás no encaje del todo con lo que viene estipulado, pero bueno. Comentamos que, bueno, comentaste que habías tenido experiencias con compañeros de viaje lúcidos en el mapa, que habéis coincidido alguna vez Sí, o ellos habían visto. sí, bueno, yo he entrado en un mapa de otra persona Ujú, que me lo pidió expreso
y otra persona entró en mi mapa. Y entonces, claro, ha habido cosas curiosas en ambos sentidos. En el primer caso, en el que yo entro en el mapa de otra persona, porque ella me lo pide para que vea qué significa, en ese caso que ella tenía un arco, qué significaba ese arco que había en el mapa. Entonces yo entro y no solamente le explico lo que veo, sino que interactúo con los personajes de su mapa y luego le explico, mira, he hablado con no sé qué. Entonces le pareció alucinante, me dio las gracias porque le abrió también otra manera de entender, ¿no? De entender por qué tenía eso ahí y un poco qué es lo que cómo tenía que trabajar con ello. Entonces yo creo que es una de las cosas muy buenas también el poder compartir el mapa propio con otra persona que pueda entrar a un lugar concreto y que te dé su punto de vista, porque al final siempre te abre la mente a decir, no, es que yo lo que veo es esto y me han dicho esto, ¿no? Y en el ¿Y segundo caso, dime. qué ancla utilizaste? En este caso, ¿qué ancla utilizaste? ¿Te enseñó el mapa dibujado y Claro, me lo dijiste, enseñó el ajá, mapa, sí. y fuiste ahí? Y fui En ahí, el- exacto. Ujú. Fui ahí. Eso es. Al igual que si yo digo, bueno, ahora recomiendo entrar en el Palacio Dorado, o sea, no lo podéis perder, Mm. ir al Palacio Dorado, ¿no? Y ver un poco qué hay ahí, es lo primero que yo recomiendo. O si veis cualquier otra zona que os llame la atención de mi mapa, ¿vale? Yo lo tengo público. También es verdad que Ujú. aunque lo tenga público, que es la segunda experiencia que iba a contar, Mm. no significa que todo esté visible para todo el mundo. Entonces, había otra de las personas que quiso entrar a una zona, la de los dedos, porque le llamaba la atención, la zona esta donde están los dedos, que al final encontré una mano, bueno, y me dijo que fue a entrar allí y le pidieron una contraseña para poder entrar, un personaje, ¿no?, de mi mapa. Entonces me hizo mucha gracia, porque dije, claro, es que efectivamente hay zonas que aunque yo lo tenga visible para todo el mundo, otra cosa es que la gente pueda entrar ahí. Hay zonas que son mías, pero no porque sea solo privado para mí, sino porque esa información es para mí, nada más. Entonces, es como cuando tienes en el ordenador un archivo con una contraseña, porque lo tienes porque son tus cosas privadas y es difícil que otra persona entre, ¿no? Mm. Todo esto lo tienes en iVoox, ¿no? Yo Quien tengo quiera varios oírlo, canales. Sí, para bueno, poder, los podcasts los tengo ujú, en iVoox, a través del canal de, si buscan en iVoox, Teotihuacán, y Teotihuacán ujú, escrito con W, ¿vale? Que muchos me han dicho, no se escribe así, lo sé. Sé que no se escribe así, sé que se escribe con H, ¿vale? Pero la primera vez que lo escuché, lo escribo así de manera consciente, ¿vale? Para que la gente no, porque al principio sí es verdad que ven una errata y la gente es muy dada a señalar, ¿no? Ahí, esto no se escribe así, ¿no? Me hace gracia. Y le dije, sí, sí, gracias por la corrección, pero soy consciente, ¿vale? Entonces lo tengo por el nombre de Teotihuacán con W, ¿vale? Y Facebook también, si buscan Teotihuacán en Facebook también lo tengo abierto para cualquiera. ujú, Y Instagram, de vez en cuando voy subiendo cosillas. Pero esos son ujú, o sea, lo que es podcast en iVoox, donde voy escribiendo, escuchando más o menos, o sea, contando todo un poco la historia. ujú. Perfecto. Quien quiera seguirte, pues a través de Instagram y demás canales Ujú, podrán seguir tu evolución, porque ha sido impresionante. Lo del mapa, que ujú. desde el principio estuve oyéndote, me gustó bastante. Dijiste algo que a mí me resuena, que es a través de la meditación entrabas al sueño, Sí, bueno, es que o estoy equivocado. tiene mucho, pues tendríamos que hacer como 5 sesiones más de grabación para explicar Ah, todo. pues Pero la sí, lo próxima digo muy vez. rápidamente, si quieres. Mm, A ver, el mapa, cada sueño obviamente es un sueño separado, entonces es un escenario. Entonces, al principio, obviamente, lo que vas a tener son escenarios por separado. Entonces, ujú, ¿cómo se aglomera todo? Yo lo primero que hago es tener, como hablamos al principio, un ancla. Mi ancla es el árbol, ¿vale? ujú, Cortado, con el reloj encima. Ese es mi escenario que va, digamos, a hacer de pegamento para juntar las diferentes piezas y ubicar el resto de las piezas en el mapa. Entonces, para hacer este trabajo de juntar las piezas que he tenido en los diferentes sueños lúcidos, eh, tengo que estar entre la vigilia y el sueño. Eso no lo hago en sueño lúcido, porque en sueño lúcido tengo una visión parcial y en vigilia también tengo una visión parcial. Entonces, para juntar ambos mundos, tengo que estar entre la vigilia y el sueño, que es en ese estado en el que uno está o bien entrando en meditación, ¿vale? O con cualquier otra técnica sin llegar a quedarte dormido. Pero estás, yo lo llamo a esa fase la línea de fuego, porque es lo mismo con el día y la noche, ¿vale? Cuando ni es de día ni es de noche, que hay una línea roja en el horizonte, pues eso, ujú. ¿no?
Y para mí un poco es eso a nivel de consciencia. Por eso le llamo la línea de fuego. Estoy en un sitio que si te pasas mucho, te quemas porque te quedas dormido. Pero si estás muy frío, tampoco llegas, porque tienes que estar lo suficientemente relajado para poder estar en un estado entre, digamos, en un pie de cada lado. Y en ese sitio, cuando ya estás ahí, en la línea de fuego, sin llegar a quemarte porque no te quedes dormido, ahí empiezo a juntar, a hacer piezas, ¿no? A visualizar. Abres una puerta, ¿no? Te entendí. O se abre una puerta. Bueno, sí, sí, de manera simbólica sí, claro. Se abre una puerta, pero no llegas a pasar del todo, porque si pasas del todo te quedas dormido. Entonces abres una puerta para mirar hacia el otro lado, ¿no? Del sueño, sin llegar a pasar del todo con los dos pies. Pasas con uno, que pasas con un pie, pero te sigues quedando. Porque entonces, de esa manera, tienes una perspectiva global de el mapa que tienes aquí, en mi caso que tengo aquí en Vigilia, pero lo que tengo en el otro lado, para ir juntando piezas. Y al final uno se da cuenta, que es lo que me he hecho yo, a medida que vas teniendo sueños de los diferentes escenarios, como todo encaja. Es decir, cada vez que tengo sueño de las montañas, veo el pueblo, ¿vale? Más para allá el Palacio Dorado, ¿vale? O sea, voy viendo las mismas ubicaciones, por lo general, van coincidiendo, ¿vale? Van coincidiendo con respecto al mapa, ¿no? Entonces, que es un poco también lo bonito. No obstante, es un mapa vivo, ¿vale? Que esto tampoco lo he comentado, es un mapa que va a ir cambiando, puede ir cambiando, al igual que las carreteras cambian y las casas cambian y todo, pues esto es igual, está vivo, porque al final es un reflejo de uno mismo. Entonces, aunque haya cosas que Bueno, son muy estables, pero habrá elementos, cosas que pueden ir cambiando. co-creador, ¿no? Porque si los personajes, los maestros que están ahí, los personajes están ahí que tienen conciencia y te van guiando, también hacen sus modificaciones dentro, ¿no? Aparte, las tuyas propias. Bueno, yo no diría tanto, porque todavía no me he metido en el terreno de otros mapas. Es decir, este es mi Mm, mapa. mm, Pongo ahí el mapa de Mai. Por lo tanto, los cambios que haya son los cambios míos a nivel personal. No son los cambios mm, que haya de o sea, de otros personajes. Los personajes pueden ir evolucionando, pero al final es mi mapa. mm, O sea, yo mm, puedo entrar en el mapa de otras personas o de otras entidades o lo que fuera, ¿no? Y que haya, a lo mejor, sí, como lo que digo yo, el Palacio Dorado. El Palacio Dorado no es mío. mm, El Palacio Dorado es un sitio que puede estar en otros mapas también, ¿no? Que hagan. Pero yo mm, creo que la mayor parte de ese mapa es mío. Yo creo que mm, está vinculado a mí, de alguna manera. Entonces, la mayor parte de los cambios que se produzcan ahí es porque hay un cambio en mí. mm. Entendido. Bueno, pues gracias Raquel por todo esto que nos has contado. Espero que los telespectadores tengan ideas para crear su propio mapa, empezar con estos sueños lúcidos y en otra ocasión pues hablamos más sobre esto tan interesante. Fenomenal. Solo una última cosa muy rápida y es Sí. que no necesitas saber dibujar, ¿vale? Yo no sé dibujar Ujú, bien, no pasa nada, o sea, dibújalo a tu manera, o sea, como si copias, muchas cosas veo y las voy copiando de imágenes que voy viendo, ¿vale? ujú, Porque si sabes dibujar, genial, te va a ser una obra de arte, pero para que no te frene el hecho de que no sepas dibujar, porque puedes hacerlo a tu manera también, ¿no? ujú. Así que yo creo que sí, que va a aportar muchísimo la gente que se meta aquí. Es un desarrollo de la intuición y de la creatividad bestial. O sea, trabajo de una manera diferente los sueños, al menos. Bueno, ya nos contarás cuando vuelvas a la ciudad dorada eh, qué te ha dicho Nicodemo. Muy bien, ¿Qué te ahí ha contado? quedamos. Porque te iba a contar algo cuando terminaras el mapa, cuando Sí, vinieras transformada, porque yo creo que es un camino de iniciación y de transformación. Y llegas y a lo mejor dices, pues al final no importa lo que me diga, sí, porque efectivamente. lo que he vivido es una transformación, ya no soy la que era antes. Exacto, sí, sí. O sea, desde luego hay un aprendizaje muy profundo en cada uno de esos caminos, de lo que vas poniendo ahí. Es tremendo. Así que, pero bueno, no obstante, cuando termine todo, pues nada, ya, ya te comentaré a ver qué me dice Nicodemo. Pues gracias por iluminar con tu experiencia todo esto de los sueños lúcidos. Y si alguien tiene alguna pregunta, pues que lo deje en el cajetín y yo se lo voy contando se lo voy preguntando a Raquel y ya nos contará Perfecto, muchísimas gracias, Fernando, por esta oportunidad. a ti. Gracias.